Muy, pero muy buenos días para todos ustedes. Bienvenidos a este tiempo devocional. Ya hoy jueves. Bienvenidos a nuestros varones. Bienvenidos a nuestras princesas para tener clara la guía de Dios y saber qué es lo que Él tiene para nosotros. Buenos días para todos, a los que a esta hora se conectan, a cada uno de ustedes un abrazo gigante. A los que más adelante se conectarán también, un abrazo fraterno de nuestra Iglesia Misión Cristiana Internacional Renacer. Dios me los bendiga. Espero que esta semana ya pues continúe siendo de bendición para cada uno de ustedes de la mano de nuestro Señor y nuestro Salvador. Un abrazo para todos. En la vida siempre estamos dependiendo de situaciones, siempre estamos dependiendo de decisiones, y esas decisiones a veces hacen que nosotros cometamos errores como varones que somos, como hijos de Dios que somos, si no estamos definitivamente tomados de la mano de Dios. A veces nuestros propios deseos hacen la voz de Dios y parece que como que nuestras emociones y nuestras cosas como que se entrelazan ahí, cambian de lugar, cambian de posición, y a veces confundimos nuestra espiritualidad con nuestros mismos deseos y tomamos las peores decisiones en determinados casos. Pues nuestra vida es un cúmulo de deseos, un cúmulo de sensaciones y un cúmulo de emociones, de las cuales tenemos que tener mucho cuidado porque son un terreno peligroso. Tenemos que estar muy atentos a lo que realmente es la voz de Dios y a lo que realmente es la voz de nosotros mismos, la voz de nuestros sentimientos y la voz de nuestros deseos. Y no dejando de lado que cada una de nuestras actividades tiene que estar, o sea, llevada de la mano de Dios, obviamente, pero deleitarnos y gozarnos en lo que hacemos. A nosotros nos hace falta ese ingrediente que es el ingrediente del gozo, el ingrediente del deleite, el ingrediente de ser felices con lo que hacemos. Entonces, a eso se encamina el devocional para hoy. Es esos deseos de nuestro corazón, esas decisiones que debemos tomar de la mano de Dios, y cómo esto puede llegar a afectar nuestras vidas si no lo hacemos correctamente. Dios manda, Dios necesita que nos deleitemos en lo que hagamos, y básicamente estamos ceñidos a la religión, ceñidos a un dogma, a una doctrina, pero mis deseos se quedaron allí, se quedaron dormidos, y esto definitivamente tiene que estar alineado con el propósito de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de todo esto en este tiempo devocional. Entonces voy a invitarlos a todos ustedes para que cierren sus ojitos allí donde estén. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por un día más, por todos los regalos que nos da y obviamente por su palabra para esta mañana. Amén. Padre misericordioso, Señor, hoy te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por cada uno de tus regalos, Padre, por el aire que respiramos, Señor, por las flores, por el campo, Dios, por la lluvia, Dios, por el sol. Porque todo eso, Señor, nos da cuenta, Señor, de tu presencia, nos da cuenta de tu existencia, nos da cuenta, Señor, que con tu voz, que con tu palabra lo sostienes todo, Señor, y por eso te damos gracias. Gracias por nuestros empleos, Señor. Gracias aún, Señor, por las personas que no lo tienen, Señor, y el objetivo y el propósito que tú tienes para cada uno de ellos, Dios. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que hasta ahora se conectan, Señor, para escuchar de tu palabra, para escuchar de tu dirección. Gracias, papá, Señor, por esta enseñanza. Dirige mis labios, Señor, a lo importante, Señor. Dirige mis labios, Señor, que sean, Señor, tu Espíritu Santo hablando, Señor, y no sean palabras de hombre. Gracias, papá, te doy porque tu respaldo, Señor, se hace presente aquí. Tu Espíritu Santo, Señor, nos inunda a esta hora para poder aprender de ti y lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú tomas el control de cada rincón de los hogares que ahora se conectan. Tomas el control de las redes, tomas el control de absolutamente todo, Señor, lo que está alrededor, evacuando, Señor, y quitando todo
todo estorbo que se ponga en la mitad, Señor, entre tu bendición y lo que tú quieres, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, porque hasta ahora tú limpias el aire, Señor. Ángeles, millones de ángeles, Señor, se preparan a esta hora, Padre Santo, para limpiar los aires, Dios, para permitir que la bendición, Señor, que viene, Señor, programada, Señor, para cada uno de nosotros llegue de manera real, Señor, a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, Señor, a nuestros proyectos, a nuestros negocios, papá. Gracias por la bendición, Dios. Gracias, Señor, por el cerco, Señor, que colocas alrededor de nuestros hogares, por el cerco, Señor, que colocas alrededor de nuestros empleos, por la protección, Señor, que nos das, Señor. No tenemos cómo agradecerte por cada una de las cosas que haces por nosotros. Te damos gracias, Señor, aún por la dificultad que tiene cada uno de nuestros hermanos, Señor, tal vez en esas batallas mentales, Señor, que nos metemos todos los días, Dios. Danos, Señor, la sabiduría y la claridad suficiente, Señor, para avanzar en medio de ellas, para encontrar, Señor, la enseñanza que tú quieres darnos en medio de ellas. Y, Señor, haznos más cercanos a ti cada día para poder escuchar tu voz de manera nítida, Padre. Aleja todo ruido, Señor, de nuestras mentes, Señor, y enfócanos en lo que tú quieres enseñarnos. Gracias te damos, papá. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Toma tú el control a esta hora, Padre. Háblanos, Señor, con poder y autoridad, Señor, a cada uno de nosotros en esta mañana, quitando todo velo de ignorancia, toda ceguera espiritual, Señor, toda distracción, Señor, y todo lo que nos impida, Señor, enfocarnos en el mensaje que tú quieres darnos en este día. Gracias te damos, papá, y te hemos orado en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso bien grande a nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, como les venía contando, mis hermanos, yo veo en la Biblia que este tema del gozo, este tema del sentir ese placer, nuestro Señor mismo al hacer la creación lo sintió. Cuando ustedes empiezan a leer Génesis, a leer Génesis, ahí está plasmado. Ahí está plasmado todo lo que el Señor sintió cuando hizo la creación. Cada vez que Dios hacía algo, retrocede, o sea, para un poco y mira a su alrededor y mira lo que hizo. ¿Sí? Mira lo que hizo para admirar la creación misma. 6 veces en la Biblia le gustó lo que hizo. Efectivamente le gustó lo que dice. La Biblia nos dice que vio lo que hizo y era realmente bueno, ¿sí? Se gozó. Hay una palabra griega para gozo, y es la palabra top, T-O-B, B larga, y eso refleja alegría, pero una alegría inmensa, una alegría de tipo carcajada, o sea, que no puedes casi ni contener. Eso es un deleite, es algo realmente enorme. Entonces, es ese tipo de deleite top que dice la palabra de Dios que el Señor sintió cuando admiró su creación y vio que era buena, ¿no? Y eso, top, la alegría, el deleite, eso es lo que Él quiere que hagamos nosotros en cada una de nuestras labores, de nuestro empleo, de nuestro negocio, de nuestro servicio, de todas estas cosas. Es lo que quiere el Señor que hagamos, deleitarnos en lo que hacemos. Hemos venido de una herencia de iglesias y de doctrinas que ven como malo el deseo, ¿cierto? Pero un deseo diferente. Me explico. El deseo, en esa concepción que tenemos, o en ese conocimiento que tenemos, viene de la mano de una palabra que es placer, ¿sí? Y varias doctrinas, varias iglesias, varias denominaciones han cambiado el concepto para que tú te sientas mal y hacen ver de esto como si fuera un pecado. En muchas partes nos dicen que si sentiste ese placer, es pecado. Es decir, ante una pregunta, oye, ¿te fuiste de vacaciones? ¿Para dónde te fuiste de vacaciones? ¿Qué hiciste de vacaciones? Entonces tú tal vez dices, no, sí, yo estuve en vacaciones y disfruté realmente mucho, disfruté bastante. Y entonces el hermanito, disfrutaste. ¿Y qué disfrutaste?
y llega el espíritu de sospecha. ¿Llevaste la Biblia a la piscina? Entonces, hermano, entendemos que la cruz realmente es un sacrificio. Realmente ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Pero cuando te deleitas en la cruz, cuando te deleitas en ese sacrificio, entonces esa cruz se hace ligera. Mire lo que dice al respecto Mateo 11. Mateo 11 desde el verso 28. Mateo desde el 11 desde el verso 28 nos recuerda lo siguiente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren que acá hay algo muy importante, y es que el Señor en este verso hace una invitación. Venid a mí todos los que están cansados, todos los que están trabajados, todos los que están agotados, todos los que están estresados. Y no dice venid a algunos, dice venid todos los que están, y Él nos hará descansar. ¿Cómo podemos llegar a ese descanso? ¿Cómo podemos llegar a esa relajación de que nuestro Señor nos está invitando? Es que llevemos el yugo de Él. ¿Sí? Y llevemos el yugo sobre nosotros y que aprendamos de Él, porque es manso y humilde de corazón. Aquí encontramos una porción muy importante, y es manso y humilde de corazón, y nombra un corazón que decíamos la vez pasada, que nuestro corazón es nuestra mente. Él es manso y humilde de corazón, y Él es eso, es total tranquilidad y total paz. Cuando llevo, hermano, el yugo de Jesús, no puedo seguir mi propio camino. Me es imposible, porque me quité el mío. El yugo, recuerden que el yugo sobre los bueyes es ese pedazo de madera que unía dos bueyes y que hacían que los dos caminaran juntos. Ese es el yugo. Tú no puedes ir para el lado que te dé la gana, porque el buey va a jalar para el otro lado, y es imposible. Tú tienes que ir con el yugo. Entonces Dios nos invita: quita tu carga, quita todo lo que tú tienes en la cabeza, quita todo lo que tú tienes en el corazón y lleva el mío, ¿sí? Como les contaba, cuando llevo el yugo de Jesús, no puedo seguir mi propio camino. No lo puedo hacer. Mi propio camino queda a este lado, porque debo someterme a una voluntad más elevada. ¿Sí? Ya no puedo seguir el mío. Debo someterme a una voluntad más elevada. Y solo es allí, hermano, donde podemos encontrar descanso. Solamente es allí. Puedo llevar la cruz a pesar del dolor. Puedo llevar la cruz a pesar de la escasez. Puedo llevar la cruz a pesar de las injusticias. Puedo llevar la cruz a pesar de la preocupación. Puedo llevar la cruz a pesar de la dificultad, a pesar de la enfermedad, a pesar de que mi hijo aparentemente no me respeta. Puedo llevar la cruz a pesar de absolutamente todo. Y ahí sí es cuando Dios me da la paz que sobrepasa todo entendimiento, y mi carga es más ligera, porque estoy llevando la de Él, la que se puede cargar, esa paz. ¿Por qué? Porque el amor equilibra la balanza. Es ese amor el que equilibra la balanza. Es el deleite de saber que te estoy dando, dice el Señor, es el deleite de saber que te estoy dando vida eterna. Es ese deleite al que se refiere. Te estoy dando vida eterna, y por lo tanto debes estar gozoso, porque en ese orden de ideas, en el yo memorizar o mentalizarme de que tengo vida eterna, hace que mengüe toda necesidad, toda tribulación, toda preocupación, todo dolor, toda escasez, toda enfermedad. Al ver ese deleite que yo, deleítate, y lo vamos a ver más adelante en el Salmo, deleítate asimismo en Jehová, y Él te cumplirá los deseos de tu corazón. Es ese, deleitarme en lo que Él es y en lo que Él me promete, en esa esperanza fija. Y, hermano, así como vimos en un principio que hasta Dios mismo se gozaba, Él paró su obra, miró hacia atrás todo lo que había hecho y vio que efectivamente era bueno. ¿Por qué no va a querer eso también con sus hijos? De que se gocen con lo que hacen, de que se gocen con las actividades que están realizando. La vida, como les digo, es muy corta para hacer lo que no te gusta. Pues estoy consciente de que hay trabajos que por el tema económico nos toca hacer y que no nos gusta. Tal vez nos salió, inclusive tal vez nuestras malas decisiones terminamos allí,
pero pues al fin y al cabo es trabajo y hay ocasiones en donde definitivamente como que no nos gusta y no estamos cómodos, pero definitivamente todas las cosas de la vida, ¿sí? La voluntad de Dios es que te deleites al hacerlas. Es que haciendo lo que hagas, pese a lo difícil que pueda llegar a parecer y pese a lo complicado y a lo incómodo y a lo aburrido que pueda llegar a parecer, pues si tú tomas la palabra por vida, por obra, te darás cuenta que al deleitarte en el Señor, pues esa carga se va a empezar a aligerar. Entonces ya no vas a ver como estás viendo ahora, vas a ver de forma diferente. ¿Mm? Y la vida es muy corta, la vida es muy fugaz y para hacer precisamente lo que definitivamente no nos gusta, que no sea la voluntad de Dios, en lo que no me encuentre cómodo, y eso realmente es porque estamos más en contacto con las expectativas de los demás que nuestros propios deseos. O sea, queremos más complacer a los demás, complacer a mi familia, complacer al pastor, complacer al líder, que en mis propios deseos. La mayoría de las personas, hermano, varón que me escucha, que pertenecen a una iglesia, que pertenecen a una congregación, se sacrifican sus propios deseos con tal de complacer las expectativas del pastor, del líder, etcétera, etcétera. Se dicen a sí mismos: el pastor quiere que haga esto, el líder quiere que haga esto otro, y yo lo voy a hacer porque estoy bajo la iglesia y es mi obligación y tengo que. Y yo te pregunto hasta ahora, ¿cuándo vas a hacer algo conforme a lo que Dios plantó en ti? Pues Dios te eligió a ti. ¿En qué momento te eligió a ti? Pues Dios te eligió a ti desde antes o sea, te eligió desde el vientre de tu madre. O sea, ni siquiera esperó a que desde el vientre de tu madre te eligió. Y desde el vientre de tu madre te eligió a ti para que cumplieras un propósito específico. No te eligió a ti para que sacaras la basura todos los domingos. Yo no creo que te haya elegido a ti para estar todos los domingos sentado en una iglesia escuchando la palabra sin hacer de esto un fruto, hacer de esto una costumbre y una momificación de tu vida, hacerle totalmente asqueante y exasperante. Dios no te eligió eso, te eligió para que tuvieras fruto, tuvieras un propósito determinado. Y es un propósito tuyo, te eligió desde el vientre de tu madre para que cumplieras un propósito tú, no un propósito del pastor, no es el propósito del líder, no es el propósito de tu mamá, no es el propósito de tu papá. Ten en cuenta que tú tienes un propósito personal, no un propósito de los demás. No es complacer a los demás, no es hacer las cosas que digan o piensen de ti los demás. Es algo que tú tienes que hacer por ti mismo, porque es el propósito y cada propósito es individual. No es que no puedo vivir sin mi mamá y me la llevo. No es que no puedo vivir sin... No, si hay un propósito diferente para cada uno de ellos, Dios te estará hablando de cada quien hace lo que el Señor les diga en sus mentes, en sus corazones. No es el propósito del que quiera influir en tu vida, en tus decisiones, y no es de nadie más. Porque, hombre, estamos ante una sociedad donde todo el mundo influye sobre cada uno. O sea, mamás que quieren influir sobre sus hijos, y yo les recuerdo a ustedes, princesas de Dios, con todo respeto, que está bien la educación, que está bien la formación, pero el propósito de cada uno de ellos es independiente a tu propósito y a lo que tú quieras. Es totalmente independiente. Ya dejémonos de influenciar por los demás, por el amigo de la cuadra, por el papá y la mamá que quieren que tú los sigas, a pesar de que tu propósito sea diferente. Por eso es muy necesario estar de la mano de Dios y poder discernir su voz. Y cuando digo discernir su voz, es poder oír la voz realmente del canal directo de Dios, y no porque alguien te diga: no, es que Dios me dijo que tal cosa, es que Dios me dijo que tal otra. Si te dice a ti directamente, también tienes que tener en cuenta que no sean tus sentimientos lo que te lleva, sino realmente la palabra de Dios. Confróntalo con las escrituras. Ya estás bien crecidito para que puedas entender que el sí de Dios es sí y no es no. Igual que tú, así debe ser tu sí, que tu sí sea sí y tu no sea no.
y nos encerramos en esa frase: tengo que hacer, tengo que. Yo pregunto, ¿tengo que? Pues va a llegar un momento en que ese tengo que empieza a perder contacto con tu felicidad, la nubla. El gozo ya no va a salir porque tú estás en un tengo que. Entonces se te vuelve obligación, se te vuelve malestar, se te vuelve fastidio porque tienes que, no, es que hoy tengo que conectarme, hoy tengo que hacer la tarea del estudio bíblico, hoy tengo porque el pastor dijo, hoy tengo que no sé qué porque el líder dijo, tengo que. Cuando se te vuelve eso una obligación, ya pierdes el deleite que el Señor quiere que tengas. Ojo a esto, mis hermanos, mis varones. Lo que estás haciendo, ¿lo haces por escuchar voces equivocadas? Hermano, como dije entre líneas más arriba, tu mamá no va a vivir de lo que a ella le gusta que tú estudies. Mi mamá quería que yo fuera ingeniero, pero no pasó. Y de todas formas ella no iba a vivir de lo que yo fuera. Había un propósito en mi vida y ese propósito tal vez seguía un parámetro, no, tal vez no, seguía un parámetro y estoy convencido de que todo lo que somos a los hijos de Dios, obviamente Romanos lo dice y nos ayuda para bien y nos ayuda a llegar a nuestro propósito. Pero hay personas que confunden la voz de Dios con la voz de sus propios deseos. Hermano, los hijos no son hojas en blanco para que tú hagas lo que se te dé la gana y que tú escribas ahí tu vida y tu destino y lo que tú quieres para que ellos hagan. No, es que yo quiero que se emparente con fulanita porque me parece más entregada a Dios, porque me parece si él no tiene una voz directa de Dios que le diga eso, pues no lo va a hacer o no se debe hacer. No son hojas en blanco para escribir tu vida, papá. Ellos son más bien instrumentos que tú debes de decodificar, es decir, debes saber que impulsa sus pasiones. Eso es el deleite. Específicamente, eso es el deleite. Hermano, si sirves, debes tener deleite en hacerlo, debes gozarte sirviendo, si no mejor no sirvas y quédate en tu casa viendo muñequitos. No lo hagas, si no sientes ese placer, si no sientes ese gozo. ¿Qué te mueve a ti? Romanos 12:7 lo dice, vamos a leerlo. Romanos 12:7 dice allí la palabra de Dios. Leámonos desde el 6, Romanos 12:6. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, porque esto no es de otra forma sino por gracia, para que nadie se gloríe, dice seguidamente, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Y qué quiere decir todo esto que estamos hablando? Hermano, que si tú lo haces, si eres maestro, hazlo con gozo, hazlo con deleite, o sea, esfuérzate en enseñar, hazlo con alegría. ¿Sí? Si eres servidor, sirve con alegría, sirve con deleite, sirve con gozo. Si eres lo otro, hazlo como dice la palabra de Dios, para la gloria de Dios y no para la de otras personas. Hermano, y estamos en un mundo de cómodo, la comodidad. Y es que somos tan cómodos, pero yo te digo una cosa, la comodidad no produce el deleite que quiere Dios. Produce mediocridad. Dios no se complace en la mediocridad. Hermano, la gente no ha entendido. La gente le cuesta meterse en su cabeza que la misión no es podrirse en una iglesia todos los domingos, solamente por congregarse. La gente no ha entendido que no es su egoísmo propio el que debe de dar rienda suelta y desarrollar, sino el beneficio por los demás. El Señor Jesús nos mandó a este mundo a evangelizar, a ganar almas para Él, no para quedarnos pudriendo en una iglesia todas las vidas, porque es que somos tan cómodos, que es que yo recuerdo a Pablo, ¿sí?
Recordamos a Pablo y cuál era la tarea de Pablo, qué hacía Pablo. Y eso lo estamos viendo en los estudios bíblicos. Él llegaba y tenía un viaje aquí, salía de aquí para allá, salía de allá para acá y evangelizaba aquí, fundaba iglesias aquí, acaba de fundar y se iba para otra y andaba viajando. Pero no, ¿qué hace ahora el hermano? El hermano está convencido en que su iglesia es su ataúd. De ahí no se mueve. De ahí no se desplaza, no hace. Ojalá me quede así a dos pasos de mi casa porque me queda más cómodo y es más cercano para llevar a los niños al colegio. Hermano, no es su compromiso, no es su comodidad, es la voluntad de Dios. Si Dios quiere que te vayas al este o al oeste, pues para allá arrancas. Pero hay gente que está convencida que el trabajo es ir y quedarse en una iglesia y ahí pudrirse sin hacer absolutamente nada más y sin tener fruto. La misión no es esa. Esa no es la misión. O sea, la misión no es llegar y sentarte en una iglesia, aplastarte en una iglesia, mirar para el techo, que el pastor diga lo que haya que hacer, se te olvida las 2 horas y eso es todo, tú ya cumpliste. Y somos expertos en pedir que hablan las iglesias. Y somos los expertos en pedir que construyan y que hagan las iglesias porque tú quieres congregarte. Yo te digo a ti una cosa, estás diezmando, estás ofrendando para que esas obras puedan llegar a surgir. Tú eres el líder representativo para cada uno de esos sectores donde por ti se van a formar otras iglesias o simplemente eres un mueble más. Olvidamos la misión de Pablo. Somos mediocres y Dios no se deleita en la mediocridad. Somos cómodos y Dios no se deleita en la comodidad. Dios no se deleita en eso. Yo recuerdo un clip de una película de Jesucristo y yo estoy convencido de que Jesucristo era de esa manera. No recuerdo el autor ahora, pero en la escena donde Pedro va caminando sobre el agua, llega Pedro y se asoma ahí por la popa de la lancha, de la canoa, por un lado de la canoa, y le dice al Señor, el Señor le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar y empieza a tambalear, y obviamente lo que dice la palabra de Dios, viene la tormenta y Pedro se hunde. ¿Sí? Y entonces en ese clip de la película que yo le digo, Jesucristo manda la mano, saca a Pedro y le da una palmada le da un bofetón pequeño en la cara y le dice, hombre de poca fe, y empieza a burlarse de Pedro. Dice, y se ríe, pero se ríe a carcajadas, riéndose y burlándose de ahí, y Pedro le dice, no es gracioso, Jesús, no es gracioso. Y yo quiero imaginarme a un Jesucristo así, que se goza, que se deleita. Yo me lo imagino después en la fogata ahí al lado del río, todavía burlándose de Jesús. ¿Y qué? Muy mojadito, Pedrito, otro chapuzoncito, y él todavía diciéndole, no es gracioso, ya deje de montármela, no me la monte más, no me haga bullying. Ese es el Señor. Y eso quiere el Señor que seas tú también. Deleítate en todo lo que haces. Ten alegría en todo lo que haces. La Biblia, hermano, no dice que Jesucristo cuando sacó a Pedro de las aguas estaba enojado y que lo agarró a golpes y lo cogió a pata. No, la Biblia no dice nada de eso, pero las iglesias se empeñan en decir, Jesucristo estaba ahí enojado y dijo, hombre poca fe, vas a ir al infierno, estás condenado. Eso es lo que le gusta a las iglesias y eso es lo que le gusta a la religión y eso es lo que te gusta a ti. Porque te gusta la comodidad, no te importa que te digan esa sarta de mentiras, no te importa que te digan esa sarta de ridiculeces y de estupideces, porque al fin y al cabo estás cómodo y no te quieres mover de ahí. Dices preocuparte mucho por los demás, pero yo te pregunto, ¿qué estás haciendo por ellos? ¿Llevándolos a su perdición, a la comodidad y a la mediocridad? ¿O enseñándoles la verdad que realmente quiere el Señor que tú aprendas? Y cuando vemos Romanos 12:7, que nos habla que si tú eres profeta, que esa profecía se use conforme a la medida de la fe, que si sirves, te dediques a efectivamente a servir, que si enseñas a enseñar, y el tema nos habla de 3 cosas allí en la palabra de Dios. Una cosa es generosidad, ¿sí? Hazlo con generosidad, ¿sí? Hazlo con diligencia y hazlo con alegría. Estas 3 palabras,
¿sí? Y cuando hablamos de generosidad, ahí el griego nos habla, o sea, traduce: no sirvas por la mitad, no sirvas por lo que es suficiente. Bueno, yo hago hasta aquí porque hasta aquí me dijeron, y yo hago nada, y no hago nada más porque para eso está el otro. Eso es mediocridad, hermano, ¿sí? Aquí no sirvas por la mitad nos está hablando de la milla extra, ir un poquito más allá. Y también nos habla de la excelencia. Hazlo con excelencia, y excelencia nos habla de deleitarnos en lo que hacemos, nos habla de la mejora continua, nos habla de la calidad con que hacemos las cosas, y por último nos habla de la alegría, que simplemente ahí nos traduce el griego y es silbar mientras hacemos lo que hacemos. ¿Usted ha visto a alguien silbando mientras trabaja? Eso es deleite, eso es alegría. Y van trabajando, alegría, gozo, deleite. Hermano, cuando reprimes o ignoras esas emociones, ese deleite y ese gozo, te pierdes de la voz de Dios. Definitivamente te pierdes de la voz de Dios. Es lo que dice Salmos 37:4. Nos dice la palabra de Dios, lo que decíamos al principio: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y mire lo que dice el verso 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hombre, en el reino de Dios, si haces lo correcto por las razones equivocadas, Dios retira su favor sobre ti. Y lo voy a volver a repetir: en el reino de Dios, si tú haces lo correcto por las razones equivocadas, Dios retira el favor sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu vida. Hermano, Él necesita, nuestro Señor, nuestro Dios, necesita alinear tus motivaciones, o sea, los deseos del corazón, que dice aquí el Salmo 37:4. Mire que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón es simplemente los deseos que tenemos allí guardados, los que nos gustaría hacer, con los que nos sentimos bien, nuestros dones y nuestros talentos. Y lo que te estoy diciendo hasta ahora es que el Señor necesita alinear esos deseos del corazón de cada uno de nosotros con su voluntad, ¿sí? Necesita alinear tus motivaciones con lo que Él te mandó a hacer. Allí está el deleite. Allí tú sirves a Dios con alegría. Hermano, y en primer lugar, tienes que identificar cuál es tu don. ¿Sí? En primer lugar, tienes que identificar tu don. ¿Qué te deleitas haciendo? ¿Qué recarga tus baterías? ¿Qué te impulsa a hacerlo? A hacer las cosas. Ese es tu don. En segundo lugar, busca que ese don se alinee con tu deseo, con las motivaciones de tu corazón. Dios no va a poner un don en ti con el que no te sientas cómodo o el que no te guste. No lo va a hacer. Hermano, yo aprendí finanzas porque mi profesor disfrutaba de ese conocimiento. A él le encantaba y él amaba ese tema, y por eso me lo impregnó, por eso lo socializó conmigo, por eso se me prendió el amor que él tenía por el tema, y por eso aprendí bien y aprendí de la manera correcta. ¿Cuántos profesores hay hoy en día que enseñan al contrario? Van al salón con esa mala jeta, con esa mala cara, solamente van porque le pagan un salario, y de ahí los alumnos perciben eso como una esponja, y por eso hay alumnos que no aprenden nada, porque por el profesor no transmite nada. Lo que hagas, hazlo con gozo, con alegría, con deleite. Hermano, si sirves es porque lo gozas. Hermano, y esa es la condición para que sirvas aquí en la iglesia, en la Misión Cristiana Internacional Renacer. Esa es la condición, ese es el eslogan, esa es como el prerequisito para que tú puedas llegar a servir. Que lo hagas con alegría, debe ser alegre, ¿sí? La verdad, nosotros no aceptamos jetas largas. Mejor quédate en casa, no sirvas, siéntate, quédate mirando para el techo.
Y el Señor en muchos de los pasajes de la Escritura les dice a las personas con que habla, o a las personas que tienen alguna necesidad: ¿qué quieres que haga yo por ti? ¿Qué quieres que haga yo por ti? Y definitivamente es algo más que obvio. Si está hablando con el ciego y le dice Jesucristo al ciego: ¿qué quieres que haga yo por ti? Pues es obvio que lo que quiere el ciego es la vista, ¿cierto? Pero Jesucristo quería ir más al fondo de la misma necesidad. Y cuando preguntaba: ¿qué quieres que haga yo por ti?, sencillamente Él quería saber los deseos del corazón del ciego. Y así con todas las personas. Si usted lee la Biblia, siempre hacía esa pregunta: ¿qué quieres que haga yo por ti? Y a esta hora, hoy en día, hermano, hay mucha gente que no sabría cómo responder a esa pregunta. Yo te la hago a ti ahora. Si llega Jesucristo a esta hora y te pregunta: ¿qué quieres que haga yo por ti?, ¿qué le dirías? No, que me bendiga. No, pues si tú estás en Cristo ya estás bendito, ya tienes el Espíritu Santo. Pero ¿qué quieres? No sé, tendría que pensarlo. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque es que pocos sabemos qué es lo que queremos. A pesar de ser ciegos, mudos o sordos, no sabemos lo que queremos. Nuestra respuesta tendría que pensarlo. No sabemos cuáles son los deseos de nuestro corazón, por eso no vivimos en deleite, nada nos alegra, vivimos en amargura, vivimos con mala jeta. ¿Cómo sueñas tu vida? ¿Quieres casarte? ¿Quieres tener ese novio? Sí, pastor, yo quiero casarme, yo quiero un siervo de Dios. No importa que esté feo, no importa que esté fea. Sí, pastor, yo la quiero bajita, la quiero gordita, la quiero alta, la quiero no sé qué, no me importa. ¿Cómo lo quieres? No, que sea un siervo de Dios. ¿Cómo lo quieres? No me importa, quiero un siervo de Dios. Pues hermano, cómprese un perro. El perro es fiel, el perro no se divorcia, el perro no habla. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? ¿Qué quieres? Y nos excusamos con la religiosidad y ese tema espiritual para poder disfrazar los verdaderos deseos. Y mire que Dios nos enseña a deleitarnos, Dios nos enseña a gozarnos, Dios nos enseña a tener claro en nuestro corazón qué es lo que queremos, porque Él desea alinear esos deseos a su voluntad. Amén. ¿Cuáles son esos deseos? El Señor los alineará siempre con su propósito, mi hermano. Estamos acostumbrados a vivir una vida de esa manera. Ya el peso de la espiritualidad se fue forjando en nuestras cabezas, en nuestros hombros de una manera tal, el peso de la religiosidad, que esta es una de las respuestas más frecuentes. Yo quiero un siervo de Dios, con eso me basta. Yo quiero un trabajito con el que apenas pueda solventar las deficiencias de mi hogar, con eso me basta. Y estamos olvidando que más allá de la misericordia de Dios está la bendición, y yo quiero bendición en todo sentido. Y eso es lo que deberías querer tú, la bendición en todo sentido. Yo quiero estar firme ante las aguas. Y si me hundo, como quisiera entender y saber que el Señor puede estar riéndose de mi caída, como cualquier otra emoción que tengamos nosotros. Y puede estar señalándome y riéndome. Si ve, Sandrita se cayó, si ve, Sebastián se cayó, si ve, Neomar se cayó, y se ríe y se deleita y me vuelve a levantar. Yo sabía que ibas a llegar hasta acá. Lo sé todo. Sé qué tan humano eres, y mi voz y mi dirección es esta. Síguela. Porque no hay nada que no puedas hacer sin mí. Y eso es a lo que debemos dirigirnos, a la voluntad del Señor. Pero ¿qué es lo que deseas tú hasta ahora? ¿Seguir en la comodidad?
seguir confundiendo la voz de Dios con la voz de tu hermano, de tu papá o de tu mamá, que porque te dicen que Dios te dijo tú vas a ir derecho. ¿Qué has aprendido en todo este tiempo? Porque cuanto más pensamos en que ya tenemos ese discernimiento, pareciera que somos más y más ignorantes. Pareciera que confundimos más. Hay tanto ruido que no puedo discernir bien esa voz. Entonces me basta con pensar que la voz de Dios son mis propias emociones, y cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Cómo puedo discernir la voz de Dios? Pastor, usted preguntará. ¿Cómo puedo llegar a entender de una manera eficaz y eficiente la voz de Dios? Pregúntate si lo que estás escuchando realmente es la voluntad de Dios. Esa que es buena, esa que es agradable y esa que es perfecta. Como te decía, Dios no le da a nadie algo que se sienta incómodo. Hay personas que nos hacen sentir incómodos, hay situaciones que nos hacen sentir incómodos. La pregunta es, ¿esto es voluntad de Dios? ¿Esto era la voz de Dios? ¿O me confundí? Estoy en este momento porque creí que era lo correcto, lo políticamente correcto, cuando en realidad no lo es. Que sea el Señor llevándote, que sea el Señor alineándote y haciendo de tu propósito algo espectacular, algo enorme, algo maravilloso. Ya párate de la comodidad. Fuimos enviados a cambiar vidas, no fuimos enviados a podrirnos en una silla. Levántate y mira lo que tiene el Señor. La palabra del Señor dice que te va a mostrar cosas enormes que tú nunca has visto, pero no te va a mostrar desde la sillita donde estás todos los domingos sentado. Tienes que pararte, tienes que mirar dónde está la misión, tienes que empezar a recurrir a la mente de Dios, a tratar de engancharte con esa voluntad y poder hacer el propósito que Él tiene para tu vida, para tu hogar, para tus negocios, para tu empresa, para tu empleo. Hermano, mientras la música dure, sigue bailando para Dios. Deleítate en Él. Amén. Vamos a orar a esta hora. Padre misericordioso, Señor, hoy te doy las gracias, Señor, por tu palabra, papá. Padre, yo te pido perdón, Señor, porque sigo confundiendo tu voz, papá. Yo te pido perdón, Señor, porque he antepuesto esa voz. He antepuesto la voz de mi hermano, he antepuesto la voz de mis padres, de mi esposo, Señor, a la tuya, Padre. E inclusive, Señor, antepuesto tu voz a mis emociones. Padre, enséñame claramente lo que hay en las Escrituras, Señor, porque sé que tu voluntad es buena, perfecta y agradable, Padre, y quiero ceñirme, Señor, por ese filtro. Padre, yo sé que tú no me envías nada que me pueda incomodar a no ser que sea tu voluntad. Por eso, Señor, ante cualquier circunstancia, ante la aflicción, ante la escasez, ante la angustia, ante el dolor, ante la enfermedad, Señor, permíteme deleitarme sabiendo, Señor, que al otro lado de la balanza está el amor, que me hablas de una salvación, que me habla de una vida eterna, que me habla de un perdón, que me habla de una gracia. Gracias, Señor, por cada uno de estos regalos, Señor, que hoy nos das. Enfoca, Señor, a cada uno de estos varones, Señor, en la tarea, Señor, tan importante que tienen como sacerdotes y cabezas del hogar. Llévalos, Señor, apropiadamente, Señor, y segura, Señor, en esas aguas donde Pedro caminó, Dios. Quiero sentir que realmente, Señor, tú me entiendes. Quiero que tú, Señor, te carcajees conmigo. Quiero silbar de alegría mientras hago alguna actividad que no es muy deleitosa para mí, pero sé que en ti, Señor, como dice la Escritura, Señor, al llevarte mis cargas, Señor, al coger las tuyas, Padre Santo, al coger tu yugo, Señor, estés más ligero, y eso lo hace el amor. Padre, enséñame el sendero, Dios. Padre, Señor, que la sabiduría, Señor, que emana, Señor, del cielo, Señor, sea
derramada sobre cada uno de los hogares, Padre Santo, para que tomen las mejores decisiones, Señor, y para que no sean sus propios deseos, Señor, tomando las decisiones por ellos. Gracias te doy a esta hora, Señor, por cada persona, Señor, que hoy escucha tu palabra y que la hace por obra. Levántanos, Señor, estos corazones dormidos, Señor, que tal vez creen que con sentarse en una iglesia esa es la obra suficiente que hay que hacer, que tal vez creen que al escuchar tus palabras y seguir mediocremente, Señor, tus estatutos, Señor, puedan hacer algún bien a los demás, cuando tu mandamiento, Señor, es claro y es correcto, y a ese, Señor, queremos aferrarnos. Gracias te doy, papá, por la oportunidad que me das, Señor, de seguir en el camino, Señor, de seguir en el sendero, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a buen puerto, Padre eterno, y nos lleve a cumplir ese propósito. Hoy colocamos cada uno de nuestros deseos, Señor. Hoy colocamos, Señor, cada uno de los deseos de nuestro corazón, Señor, para que tú, Padre Santo, los aterrices de acuerdo a la alineación de tu propósito con nuestras vidas. Aquí te los entregamos, Dios. Ahí donde está usted, piense en esos deseos de su corazón que tiene allá guardados. Póngaselos al Señor como lo quisiera, como realmente lo quiere su corazón, y deleítate en lo que el Señor hará para que hagas de esto una posibilidad si tú andas de su mano. Gracias, papá, por la oportunidad que nos das de poder estar contigo. Gracias, Señor, por tanto amor, por tu gracia, Señor, con que nos ves a través de tu Hijo. Papá, gracias, Señor. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso bien fuerte a nuestro Padre y Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, mientras siga la música, danza, danza y danza para Dios. Deleítate en Él, lleva su carga y verás que la tuya empieza a ser bien ligera. Deleitarme en Dios, deleitarme en Jehová, es simplemente seguirlo. Verás que cualquier cosa maluca, cualquier cosa incómoda, empiezas a mirarla de otra manera. Amén. Bueno, mis hermanos, no se les olvide compartir este mensaje por YouTube, por Facebook, por todas sus redes sociales, con todos sus contactos. Empiecen a repartir a compartir este enlace para que muchas personas puedan tener acceso a esta bendición. Amén. No olviden todas nuestras citas todos los días a las 6 de la mañana. Bueno, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, nuestro tiempo devocional. Lunes y miércoles para las mujeres, martes y jueves para los varones, pero en realidad esto ya se ha vuelto unisex, así que bienvenidos todos. El mensaje es para todos, el mensaje es para que aprendamos todos y nos fortalezcamos con la palabra de Dios. Entonces, bienvenidos todos de lunes a viernes, de lunes a jueves. El viernes tenemos a la misma hora, 6 de la mañana, una cita con los temas conyugales, con los temas del hogar, para que no se la pierdan. Estén ahí también el día viernes a las 6 de la mañana vía Facebook. Por YouTube todos los días también se estará replicando este mismo mensaje tipo 8 de la mañana, para que también los que no puedan estar a las 6 de la mañana lo puedan ver a esa hora por YouTube. Suscríbase a nuestros canales Facebook, YouTube como Misión Cristiana Internacional Renacer. Búscanos así podrás encontrarnos y podrás darle like y darle clic a la campanita para que te lleguen todos los mensajes y puedas estar pendiente de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Seguimos orando por ese lugar para poder congregarnos. El Señor ha hablado de otros lugares para abrir iglesia. Entonces seguimos orando para que no solamente en Soacha, sino esos otros lugares tengan la bendición del Señor. Entonces para eso necesitamos que todos como iglesia unida nos pongamos en la actividad, en el ejercicio, o más bien en la obligación, por decirlo de alguna manera, de seguir orando para que encontremos esos sitios perfectos y que la presencia del Señor efectivamente esté allí, porque sin ella no iremos a ningún lado. Amén. Dios me los bendiga. No se les olvide, este sábado 4 de la tarde tenemos nuestra cita con los niños, para que estén ahí pendientes de colocarlos, para que los inviten. Si no son sus hijos, traigan a sus vecinos, a sus primos, a sus sobrinos, a sus primos, ya lo dije, para que se sienten allí y tomen
la escuelita de infantil, ¿sí? De Renacer Kids. Entonces todos los sábados 4 de la tarde. A las 6 de la tarde tenemos nuestra reunión este sábado con nuestros jóvenes. Entonces también, si tu hijo está entre 0 y 99 años, conéctalo allí para que reciba palabra de Dios. Nuestra reunión de jóvenes cada 15 días. Este sábado es el turno de nuestros jóvenes a las 6 de la tarde, y como siempre nuestra reunión familiar a las 9 de la mañana, para que usted no se la pierda, y no solamente es para sentarse y escucharla, sino hacerla no solamente testimonio en nuestros hogares y nuestra vida misma, sino hacerla réplica por donde vayamos, nuestros vecinos, nuestros empleos, nuestros negocios. Dios me los bendiga. Un abrazo enorme para todos ustedes en este resto de semana. Que sea la gloria del Señor y que sea la misericordia y la gracia de Él mismo guiando sus vidas y mostrándoles ese propósito, esa meta para la cual Él entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz. Amén. Dios me los bendiga. Un abrazo enorme. Chao, chao.